Muy buenos días, que Dios les bendiga rica y abundantemente el día de hoy, hermanos. Continuamos con predicando el Evangelio. Podamos llegar a través de las redes sociales, quizás durante la semana a sus hogares. Si se le pasó algo, le invito a que lo vuelva a ver. Y así pasa, ¿verdad? Yo también a veces regreso y me veo y digo, y eso no fue lo que quise decir, lo dije erróneamente. Pero bueno, hermanos, créanme que con mucho amor y corazón se lo digo, lo trato de explicar. A veces mi cerebro me traiciona y le rogamos a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia para que sea así expuesta su palabra. Muy bien. El día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes, como vamos a comenzar, una serie de mensajes titulada Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y la pregunta, ¿verdad?, que traigo ahí es, ¿somos todos hijos de Dios? Bueno, sí, vamos a ver lo que dice la Biblia. En varias ocasiones, hermanos, he escuchado la siguiente frase: todos somos hijos de Dios. Y sin duda alguna, hermanos, es el deseo de muchos. Sin embargo, esta frase, así como la acabo de mencionar, así, todos somos hechos hijos de Dios, o todos somos hijos de Dios, de acuerdo a la Biblia, está incompleta. Está a medias. Y es verdad que todos los seres humanos somos criaturas creadas por Dios y que por ende le pertenecemos, como dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, refiriéndose ahí a los seres humanos y los que en él habitan. O sea, nosotros le pertenecemos como creación de Dios, criaturas, pero son todos hijos de Dios. Bueno, sin duda alguna, hermanos, esta frase usted la ha escuchado. Todos somos hijos de Dios. Dios nos ama, Dios es bueno. Eso es verdad, Dios nos ama, Dios es bueno, pero la verdad es que no todos son hijos de Dios. Algunos son creación de Dios, le pertenecen como su creación. Pero nunca me malinterprete, porque Dios les invita a todos los seres humanos a que sí sean hechos hijos de Dios. Pero no todos, lamentablemente, son hijos de Dios. Entonces surge la pregunta: ¿quiénes son los hijos de Dios? Si no todos son, bueno, entonces, ¿quiénes son? O si usted quiere ser hijo de Dios, la pregunta es, ¿qué debo de hacer entonces para también ser un hijo de Dios? Es importante, hermanos, resaltar que en la Biblia, específicamente lo busqué en la Reina Valera 1960, que es la más común en la habla hispana, 1960. La frase exacta, hijos de Dios, así usted puede buscar en un buscador, Reina Valera 1960, y le pone hijos de Dios, se encuentra solamente, así la frase, hijo de Dios o hijos de Dios, 20 veces. Nada más. Usted dirá, ¿son muy poquitas? Sí, lo son. Solo 20 veces. Y en el Antiguo Testamento solamente hay 5. Y el resto, las otras 15, se encuentran en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que hacer una pausa y preguntarnos, bueno, si solamente son 20, que son poquitas, y podemos estudiar cada una de ellas, ¿a quiénes se les categoriza? ¿O a quiénes incluye cuando se menciona la frase hijos de Dios? Las 5 veces en el Antiguo Testamento, hermanos, que son cortitas, las 5 veces que hace referencia en el Antiguo Testamento son a seres no humanos. ¿Sí, hermanos? Usted lo puede buscar. Cuando dice, y los hijos de Dios, en el Antiguo Testamento, se refiere a seres no humanos. Que no se le llamaba, ¿verdad?, a los humanos hijos de Dios. Permítame poner un ejemplo. Mire, usted podrá decir, oiga, pero ¿qué de Moisés? ¿Qué de Abraham? ¿Qué de David? ¿Qué acaso ellos no fueron considerados hijos de Dios? La Biblia no los llamó hijos de Dios. Aún
con su gran ejemplo de fe, de ánimo y sobre todo de fidelidad a Dios. Fíjense, por ejemplo, tenemos a Abraham, que se le llamó no hijo de Dios, sino como amigo de Dios. Él es mi amigo. Se encuentra en Santiago 2:23. Santiago 2:23. Si me permite leerlo, está cortito. Santiago 2:23. Dice de la siguiente manera. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El siguiente ejemplo del Antiguo Testamento tenemos a David. David no se le llamó hijo de Dios, sino es conocido como el gran rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y quién explica esto, hermanos? El autor a los Hechos, que fue Lucas, junto con Pablo, en Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos, fíjense lo que dice Hechos 13, 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. No le llamó hijo de Dios, sino varón conforme a su corazón. Y por último tenemos a Moisés, que se le llamó, y esto es más común, así se les llamó más común, varón de Dios. En Deuteronomio capítulo 33:1, no me malinterpreten, hermanos, estos títulos tienen una gran relevancia referente a la relación con Dios. Claro que son sumamente importantes. Dice Deuteronomio 33, versículo 1, cuando habla Dios referente a Moisés: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés. Y luego, ¿cómo le dice? Varón de Dios a los hijos de Israel antes que muriese. Y aunque hijo de Dios, hermanos, es un título mucho mayor, nunca hace menos esto. ¿A quién de ustedes no le gustaría ser llamado amigo de Dios? O un varón o una dama conforme al corazón de Dios, o varón o mujer de Dios. Son grandes títulos, pero todavía mayor es ser un hijo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, como Padre, no solamente tiene la responsabilidad, escúchame bien, hermanos, de bendecir, de proteger, de proveer, sino que demuestra y da su vida por sus hijos. Claro, los demás también son muy importantes, no me malinterprete, pero aunque humanamente hablando puede haber mejores amigos que hijos, ¿verdad? Porque los hay, tristemente, no ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, todavía mayor es un hijo de Dios. Por eso es importante que nosotros analicemos qué significa ser hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando Jesucristo viene a esta tierra, se despoja de sí mismo, como dice Filipenses 2, se humilla y viene a esta tierra a enseñarnos lo que vio, enseñó de su Padre, viene y nos lo trae a nosotros los seres humanos, viene a esta tierra, nos da el privilegio, se nos otorga a los humanos el ser llamados, o hechos, mejor dicho, hijos de Dios. Pero al cumplir solamente los siguientes requisitos. Usted dirá, entonces ya vino Cristo, ¿verdad? Como una persona me dice, no, pues todos somos cristianos porque todos nacemos después de la era de Cristo. Digo, bueno, pues etimológicamente hablando, quizás usted tenga hasta cierto punto razón.
pero ante los ojos de Dios no todos son cristianos, como tampoco todos son hijos de Dios. Fíjense por favor, acompáñenme a leer para responder esta pregunta, Juan 1:12. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y esta es la primera frase que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de Juan 1, versículo 12. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Es decir, les ha dado el privilegio, el poder de ser hechos. Es decir, aquí hay una conversión de no ser hijos de Dios, ahora a tener una autoridad legal, un poder legal de ser llamados hijos de Dios. Y esto es importantísimo de entender, hermanos, porque no es hasta cuando viene Cristo a la tierra que se les otorga al humano tener este gran privilegio. En el Antiguo Testamento no se le permitía, se le llamaba amigo, se le llamaba un varón conforme al corazón de Dios, pero nunca hijo de Dios. Y todas las referencias que hay, esas 5 referencias a los hijos de Dios, se hace a seres no humanos. Y 2 de ellas se encuentran en Job, donde menciona Job 1, y vinieron ¿quiénes? Los hijos de Dios, entre los cuales se colaba ¿quién, hermanos? Satanás. En el Antiguo Testamento ningún ser humano tenía la autoridad o el poder de presentarse ante el trono de Dios. Jamás. ¿Quiénes podían solamente hacer eso? Los seres angelicales, no humanos. Y es importante entender, hermanos, que ahora cuando viene Cristo, se nos otorga al ser humano este privilegio, hermanos. Pero cumple ciertos requisitos para que todos seamos hijos de Dios. Así mucha gente dice, Dios te bendiga, Dios sea contigo, Dios te ama, Dios es... Y es verdad, hermanos, pero son frases a medias. Que Dios quiere que comprendamos que no se trata nada más, yo te bendigo y ya por eso va a venir la bendición. Dios bendiga a América y ya por eso va a venir la bendición. Dios no es así, hermanos. Claro que queremos la bendición, ¿o no? Sí. Pero es importante entender qué es lo que enseña la Biblia ante estas frases. Dios me dice, el que me daña, bueno, bendícelo. Ya Dios se encarga. Pero nada más por decirlo, no por eso va a suceder. Como tampoco queremos, ¿verdad?, que si alguien me avienta una maldición, sea verdad. Tampoco es verdad en el cristiano. Si alguien me lanza una maldición, dice la Biblia, que se le va a regresar. Imagínense un boomerang, me avienta la maldición, y dice la Escritura que Dios me protege y se le regresa a esa persona. Pero solamente a los hijos de Dios. En Gálatas 3:26, hermanos, Gálatas 3, versículo 26. No lo traigo aquí escrito, perdón. Gálatas 3, 26. Vamos a leer, dice de la siguiente manera. Gálatas 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Pero hasta ahí se terminó la frase? No, todos somos hijos de Dios. No. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién? ¿En la religión? En Cristo Jesús. La única manera, como dijo Cristo, de tener el privilegio de ser hechos hijos de Dios son aquellos que tienen fe en que Jesús es el Mesías, en que Él entregó su vida, y por ende nosotros con nuestra vida comprobamos que le creemos. Por eso cuando Cristo dice a los que le recibieron, es decir, reciben su mensaje y creen en su nombre, es decir, la palabra y creer es el que comprueba con su vida, hermanos. El que comprueba con su vida, esos son hechos hijos de Dios. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya tenemos la fe en Cristo Jesús. Cristo dice en Juan 14, en Juan 16, nos envía el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté en nosotros, como dice Efesios 1:13, como un sello, una garantía de que le pertenecemos a Dios. Hermanos, en el ámbito espiritual, en el ambiente espiritual, ustedes y yo no lo vemos, hermanos, ¿verdad? Pero los demonios sí lo ven. Y en usted y en mí, si somos hijos de Dios y tenemos el sello del Espíritu Santo, ellos lo ven y ellos huyen, hermanos. Y dice, él es hijo de Dios, ella es hija de Dios, él esto, él aquello. ¿Por qué? Por el sello que se encuentra del Espíritu Santo en nosotros.
en nosotros, hermanos. Y el Espíritu nos guía. Él dice, Eduardo, va por acá, ve por aquí, mira esto, no te esponjes, ¿verdad? Tan rápidamente, ten cuidado de la manera que hablas. Me está guiando y yo estoy siguiendo su dirección. No todos son hechos hijos de Dios, hermanos. Vean por favor las pautas. Dios dijo, el que comprueba con su vida, el que cree que Cristo es el Señor y le entrega su fe, pone su fe en él, perdón, le entrega su vida y además deja que Dios lo guíe. Esos son hechos hijos de Dios. Y el cuarto pasaje que traigo aquí es 1 de Juan 3:10. 1 de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y contra quién los compara? Y los hijos del diablo. Satanás tiene hijos también, hermanos. Dios mío. Así que si uno dice, no, todos somos hijos de Dios, la Biblia dice, nada más hay dos tipos de hijos: o los hijos de Dios o los hijos del diablo. Así que si no es hijo de Dios, ¿qué va a ser, hermanos? Es hijo del diablo, ¿verdad? Hijo del diablo. 1 de Juan 3:10 dice, todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no hace justicia, pero agrega, hermanos, y que no ama a su hermano. ¿Se fijó? Y que no ama. Y aquí no está hablando, hermanos, de carnal. No está hablando de carnal, hermano en carne. Y también, ¿verdad? Obviamente tiene que estar dentro de ese parámetro, no me malinterprete. Está hablando de mi hermano en Cristo. Y que no ama a su hermano. Que, ¿cómo lo dice Juan? Ya no le dice es un hijo del diablo. No dice así. Nomás dice no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, ¿de quién es? Está siguiendo, está siendo guiado ¿por quién? Por el diablo, Satanás. Qué tremendo, hermanos. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar realmente en esto? ¿Soy hijo de Dios? Ah, sí, soy hijo de Dios. ¿Pero ama a su hermano? Porque si no, está siguiendo ¿a quién, hermanos? Las enseñanzas del hijo del diablo. ¿Qué deberes, hermanos? ¿Qué responsabilidades debemos de cumplir los hijos de Dios? Bueno, hermanos, esto solamente es el preámbulo, ¿verdad?, de lo que vamos a estar estudiando, y ahorita vamos a ver una de las características más grandes que el hijo de Dios tiene que cumplir. Ya vimos que no todos son hijos de Dios, ya respondimos quiénes son, pero ahora vamos a ver qué responsabilidades tenemos. Si el Espíritu Santo nos está guiando, bueno, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Dice Filipenses 2:15, así debe de vivir el Hijo de Dios, así debemos de aprender a vivir y luchar por vivir así, hermanos, porque nuestra carne va a estar luchando en contra de lo que es la voluntad del Espíritu. Pero dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Que no haya algo que nos echen en cara, que nos reprendan. Es decir, oye, estás mal, oye esto, oye aquello, no. Sino que nuestra actitud, nuestra vida moral, física, claro, vamos a tener pecado, pero dentro de nuestra lucha es cero pecado. La santidad, ser igual a Cristo, ser imitador de Cristo. Y sencillos, fíjense, hermanos. Aquí la sencillez, hermanos, no está hablando en el área económica, no, jamás, hermanos. Como alguien me decía, ¿verdad? No, es que ahí habla, y este fue el error de la iglesia tradicional, ¿verdad? Que la iglesia tradicional dice, todos los padrecitos, todos los curas, todo eso tienen que estar, y toda la gente pobre. No, eso no dice la Biblia. La palabra sencillo aquí significa que está dentro de su ser, dependiendo de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque Cristo lo enseñó. ¿Qué dijo en Mateo 11:28-29? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Pablo la está tratando de poner de una perspectiva diferente, o sea, sencillo, de una manera humilde delante de Dios, controlado por el Espíritu Santo, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación. Fíjense, hermanos, esto lo escribió, estamos hablando del año 80 al 90 después de Cristo. ¿Cómo se encuentra ahora? Fíjense cómo era esa generación, hermanos, maligna y perversa.
¿Qué diferencia existe ahora? Nada. También estamos en una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. ¿Cómo, hermanos? Como luminares. ¿Sabe qué está diciendo, hermanos, aquí? Que seamos una luz escandescente, así, que brilla en donde estamos. El Hijo de Dios debe de brillar en un mundo perverso y maligno, que no somos ni pensamos igual que los demás, que sí tenemos dificultades, que sí tenemos cosas que enfrentar, pero nuestra perspectiva es diferente, nuestra actitud es diferente, hermanos. O sea, cualquiera quiere ser hijo de Dios, pero no todos están dispuestos a cumplir las responsabilidades de un hijo de Dios. ¿Me va siguiendo, hermanos? Porque las responsabilidades que Dios nos da son grandes, son muy grandes, con grandísimas recompensas también. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando se tiene que hacer justicia, se hace justicia. Cuando se tiene que ser tajante y severo, es tajante y severo. Cuando se tiene que ser lleno de misericordia, se brinda la misericordia. Cuando se tiene que dar gracia, se da gracia. ¿Me van siguiendo, hermanos? Cuando hay que ser honorable, se es honrado, respetuoso. Pero también cuando es un no, es un rotundo no. Oye, vamos a hacer esta tranza, mira, vamos a este negocio. No. Ándale, pero te conviene. No. Qué tonto eres, vas a perder mucho. No importa. Prefiero estar bien con Dios que contigo. Te voy a dejar de hablar. Mejor para mí, ¿no? Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Padre, por favor, ayúdame. Por favor, bendíceme. Por favor, te necesito. Quiero que veamos, hermanos, rápidamente la primera responsabilidad. Y con esto vamos a concluir hoy. Vamos a continuar explicando lo que es un hijo de Dios. Ya vimos a grandes rasgos, hermanos. Y tenemos una gran responsabilidad, especialmente si usted ya tiene su fe depositada en Cristo Jesús. Ahora hay que vivirlo, hay que compartirlo, hay que disfrutarlo. Hay que ser esa luz escandescente que resplandece en una generación maligna y perversa. Que se sorprenda a la gente y diga: ¿cómo puede ser posible que este sea tan honrado? Oye, le dieron cambio de más y regresó. Oye, mira lo que le hicieron, y ciertamente lloró, le dolió, le pudo, pero sigue siendo un hombre o una mujer respetuosa, honrada, fiel, en su trabajo responsable, puntual, que cuando se trata de hacer las cosas las hace, y obviamente también expresa sus necesidades. Pero en primer lugar, hermanos, y lo acabamos de leer porque fue una comparativa muy gráfica entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. El hijo del diablo no hace justicia ni tampoco ama. Entonces, una de las primeras responsabilidades, hermanos, de los hijos de Dios es amar. Todos hemos escuchado acerca del gran amor de Dios y que nos lo brinda, pero pocos saben que Dios nos quiere enseñar a amar como Él lo hace. Y todavía un grupo más pequeño sabe que nos hace responsables de aprender. Dios dice: Dios ama a todo el mundo. Dios ama al pecador. Bueno, la Biblia dice que murió por todos. Amó al mundo de tal manera. Eso es verdad. No lo podemos negar. Pero también me enseña que Dios nos quiere enseñar de ese amor a compartirlo con otros. Y que somos responsables, todavía un grupo más pequeño, de aprender. La verdad es que humanamente hablando, hermanos, no nos es posible amar cuando se ataca a nuestra persona, nuestra familia o nuestro ego, aún mismo dentro de las familias. No me equivoco. Humanamente hablando, es difícil. Por eso Dios nos quiere enseñar a amar, nos quiere demostrar el valor de amar. Fíjense lo que dice, hermanos, estos pasajes. Rápidamente los voy a leer para que vean con qué detalle, ahora sí, lujo de detalle, Dios nos enseña el valor de amar.
En Marcos 12, 30 y 31, se le preguntó al Señor Jesucristo la siguiente pregunta: ¿cuál es el primer y más grande mandamiento de todos? Pues todos queríamos saber, ¿verdad? A ver, Señor, ¿cómo te puedo agradar? ¿Cómo puedo yo saber qué es lo más valioso para ti, Dios? De todos los mandamientos que tú has puesto, le preguntan al Maestro Jesucristo, ¿cuál es el primero y el más grande? ¿Qué respondió Cristo? Bueno, no solamente el primero, también el segundo. ¿Qué respondió Cristo? Marcos 12, 30 y 31. Le dijo, el primer mandamiento es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios. Fíjense, hermanos, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, es decir, con lo más profundo de tu vida, con lo más profundo de tus pensamientos, toda tu mente y con todas tus fuerzas, lo físico, lo material. Este es el principal mandamiento. Y le dice, y el segundo es semejante: ¿ya amaste a Dios? Es tu prioridad. Ahora ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es, hermanos? Mucha gente piensa, mi prójimo es mi vecino. Esto. No, hermanos, aunque lo es, Cristo no se refirió a comenzar con ellos, con el vecino. Hay una frase mexicana, hermanos, que muchas personas caen, que son, fíjense, oscuridad en su casa. Pero ¿cómo son afuera, hermanos? Candiles. O sea, alumbran. Está bien, hermano, no malinterprete. Lo acabamos de leer. Claro, tenemos que ser luz. Pero ¿dónde debemos de comenzar, hermanos? ¿Quién es la persona más próxima a usted en su vida? La familia, el cónyuge, los hijos. ¿Quiere demostrar el amor de Dios? Comencemos, ¿verdad? Mejor dicho, en nuestro hogar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Comienza en tu hogar y luego te vas extendiendo, tu iglesia, tu comunidad, tu nación. Muestra tu amor por todo esto, pero comienza en tu hogar. Génesis 37:4. Bueno, ya vimos la grandeza de este mandamiento. Fíjense lo que pasó, hermanos, entre una familia de un gran hombre de Dios. Este hombre, hermanos, se le cambió el nombre por luchar contra Dios. Así de grande fue el nombre de este hombre, llamado Jacob por nacimiento, que significa usurpador, y se le cambió el nombre por Israel, que significa el que pelea con Dios. En Peniel tuvo un sueño, y ese sueño lucha porque Dios le dé la bendición, ¿verdad? Y luego se da cuenta que no era un sueño, estaba pidiéndole a Dios la bendición, y dice la Escritura, ¿verdad?, que luchaba con manifestación, el ángel de Jehová, y le dijo: no te voy a dejar ir, me voy a aferrar a ti hasta que me bendigas. Pero fíjense sus hijos, hermanos, como que no le cayó el 20, ¿verdad?, a Jacob. Tuvo 4 mujeres, pero amó más a una, pero no le enseñó el amor a su familia. Y fíjense lo que pasó. Y viendo sus hermanos que su padre, ¿qué hacía su padre, hermanos? Ahí está. Lo amaba más que a todos sus hermanos. ¿Qué pasa cuando no sabemos amar bien, hermanos? Cuando no entendemos que el amor Dios nos lo quiere enseñar de la manera correcta, que Dios no hace acepción de personas. Y es verdad, quizás un hijo va a necesitar más atención que el otro, y hay que enseñar eso, ¿verdad? Oiga, mi hijo, es que usted es mejor en matemáticas, usted es mejor en esto, no le dedico tanto tiempo porque usted, yo sé que lo va a hacer, pero su hermano necesita más ayuda, o su hermana, o esto, ahí está necesidad, o esto, aquello. Se aprende, se enseña. Pero como no hubo ese ejemplo, hermanos, ¿qué pasó? Lo amaba más. ¿Y qué hacían los hermanos? Ahí dice, hermanos, lo aborrecía. A tal grado, hermanos, que lo querían matar. Algunos lo querían matar, ¿se acuerdan? Pero el mayor, Rubén, dijo: no lo maten, por favor. Pero fíjense qué pasaba, hermanos. Ahí dice, y no le podían hablar. ¿Cómo? Pacíficamente. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¡Ay! ¡Cállate! ¡Me caes mal! ¿Es coincidencia, hermanos, en su hogar eso? No tiene que responder. Pero es una señal de que no hemos aprendido a amar. Yo entiendo cuando hay que dar
dirección, ¿verdad?, a los hijos. Segundo, pero hay que tener cuidado con esto. Segundo de Samuel 6:16 dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, que fue la primera, bueno, entre comillas, ¿verdad?, esposa que se le dio a David, pero después tuvo otra porque no se le dio. Es otro tema, ¿verdad? Hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Era su esposa, hermanos. ¿Y qué hizo la esposa, hermanos? Le menospreció en su corazón. ¿Por qué, hermanos? Bueno, es un tema delicado, hermanos, ¿verdad?, que no nos vamos a adentrar. David danzaba, muchos dicen es que estaban paños menores. No se trataba de eso, hermanos. Hay mucho, ¿verdad?, hay muchos comentaristas que hablan acerca de este tema, porque la Biblia no se mete en mucho detalle, pero sí nos habla lo siguiente, que Dios, esta es la conclusión, Dios le agradó la danza de David, a tal grado que porque esta mujer le aborreció y lo criticó, no le permitió tener hijos. Entonces, ¿cuál fue la conclusión, hermanos? ¿Quién estaba bien? David. Esa es la conclusión. Y que esta mujer, que era su esposa, le menospreció en su corazón. Era su esposa. Cuidado con la falta de amor en los hogares. Segundo de Samuel 13:15. Luego le aborreció a Amnón. Este sí era un depravado de primera, Era un depravado. Era su media hermana, ¿verdad? Tamar, hermana de Absalón, que por eso Absalón se enoja y después lo mata. La violó. La amo. Fíjense lo que pasó, hermanos. Después de haberla envilecido, dice la Biblia, es decir, de haberla violado. Fíjense lo que hizo este hombre. La aborreció con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo: no, levántate y vete. Fíjense, hermanos, ¿cómo? Ya he escuchado esa palabra que dice entre el odio y el amor, ¿verdad? ¿Sí he escuchado esa frase, verdad? Hay un solo paso. Sí, hermanos, pero no se dan cuenta que ese paso es el pecado. ¿Se los olvida decir eso? El pecado. Cuidado, hermanos, con el pecado en el hogar, en tu vida. 1 Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. O sea, es tan grande, hermanos, el aprender a amar al prójimo, al hermano, al hogar, que dice la Biblia, es más fácil que te mantengas firme y en pie, amando, que no haciéndolo. ¿Sí se fijó? 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, no pueden amar la iglesia, no pueden amar su obra, porque no le conocen. Pero los hijos de Dios sí tenemos la responsabilidad de amar al prójimo y ser llamados hijos de Dios. 1 de Juan 4:20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ándale, hermanos, ahí, ¿qué dice? Es mentiroso. No, yo vengo al templo, mire, aquí estoy. No, mire, yo canto bien bonito, yo leo la Biblia, yo puedo orar, yo puedo dar una clase. Pero dice Dios: y aborreces a tu hermano. Hermano, vuelvo a mencionar, en Cristo. ¿Cómo nos llaman, hermanos, si decimos eso? Si yo doy clases y aborrezco a mi hermano en Cristo, alguno de ustedes, Dios me dice: mentiroso. ¿Y quién es el hijo o el padre de mentira? Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Se puede tener entonces una actitud de hijos del diablo? Sí, hermanos. Somos salvos, no perdemos la salvación, pero podemos tener actitudes erróneas. Así como los discípulos, y disculpe, ¿verdad?, que los pongan como ejemplo, que decían: oye, Señor, no nos recibieron, vamos a orar para que descienda fuego del cielo. ¿Y qué les dijo Cristo, hermanos? No, yo he venido a salvar a la casa de Israel. No, jamás acontezca. 1 de Juan 4:20 dice: si alguno dice: yo amo a Dios, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y 1 Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Fíjense, es algo natural. Yo amo a Dios y amo a mi hermano. Pero también hay algo más. Dice, y guardamos sus mandamientos. Si usted no es un hijo de Dios, ya vio la respuesta, ya vio la pregunta, perdón, y escuchó la respuesta. ¿Son todos hijos de Dios? No, no son. Solamente a los que le recibieron y a los que creen en su nombre y han depositado su fe en Cristo, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pero no se puede tener el Espíritu de Dios si no se cree en Cristo. Entonces, tú necesitas creer que hace 2000 años Cristo te amó de tal manera que entregó su vida y derramó toda su sangre por ti. Pero si ya somos hijos de Dios, tenemos grandes responsabilidades por las cuales cumplir y también recompensas. La primera de ellas, hermanos, es comenzar a aprender y enseñar el amor. Si no lo hacemos, hermanos, la Biblia es bien clara y Dios nos llama o mentirosos o peor aún, personas con actitudes como hijos del diablo. Es algo duro, hermanos, porque no es el deseo de Dios que tengamos ese título. Que Dios nos enseñe a amar y a cumplir su mandamiento. Señor, en esta mañana, tarde, te agradecemos por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra respecto a las responsabilidades que tenemos los hijos de Dios, pero también a responder esa pregunta: ¿son todos hijos de Dios? No. Si usted quiere venir a Cristo, si usted cree que hace 2000 años Dios mostró su amor en una cruz, mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces puede ser salvo. Y Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en ese momento viene el sello, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual nos guía a obedecer a Dios. Si no le has entregado tu vida a Cristo, hazlo, porque no vas a aprender a amar. Y no eres hijo de Dios, lo cual es peor. Te invito a que lo hagas. Hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo y quiere hacerlo hoy. Levante por favor su mano. Levante por favor su mano. Bueno, quizás ya todos sean salvos, qué bueno, o por las redes sociales, háganos saber. Pero si ya somos hijos de Dios, hermanos, comencemos a ser responsables. Ya, por favor, hermanos, y disculpe la expresión, ya comencemos a madurar. ¿Sí? Porque si queremos que Dios nos bendiga grandemente, necesitamos cumplir nuestras responsabilidades correctamente. ¿Me expliqué? Y si no, se lo vuelvo a repetir. Si queremos que Dios nos bendiga grandemente, tenemos que cumplir nuestras responsabilidades correctamente. Porque hay gente que cumple sus responsabilidades, pero no lo hace de la manera correcta o de la buena actitud. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén.